recuerdo cuando era chico y comprábamos los cohetes, ¿no? Para tirar en las fiestas. ¿Recuerdan ustedes, no? Algunos, ahora no tiramos, porque tenemos que tener cuidado porque hay chicos que no los alteramos, igual que las mascotas, ¿o no? Tenemos ahí los caniches, ¿no? Que se te pierden, se te van corriendo. Vos decís, ¿por qué no lo ataste, hermano? ¿Por qué no lo metiste dentro de casa? ¿Ah? Tenés que andar persiguiéndolo para todos lados. ¿O no? ¿Pasa o no pasa? Pero me gustaba, decía el hermano, cómo somos tan rápidos para enojarnos, para reaccionar mal. Y me pasó en esta semana que tuve una situación que no fue esa la situación que me hizo enojar. Digo que me hizo enojar porque realmente me hizo enojar. Hace rato que no me enojaba tanto. Me duró bastante el enojo. Y les compartía a mis hermanos que justamente una semana antes les había compartido una enseñanza sobre Moisés como el día que se enojó. Ahora le voy a compartir igual a ustedes también. Pero yo decía, ¿cómo es Dios? Porque ya me venía hablando, ya me venía ministrando. Y de igual manera uno que hace, reacciona, se enoja. Neciamente, ¿no? Porque si uno dice, Dios te habló ya, Emilio. Bueno, la cosa es que, como les dije, no reaccioné, me enojé. No fue esa la causa, ya situaciones que uno viene viviendo y tal vez van cortando la mecha hasta que queda cortita y cualquier cosa prende la mecha. Amén. Recuerdo que tirábamos cohetes con mis amigos y nos gustaban unos petardos que eran grandes pero tenían la mecha bien cortita. Entonces uno tenía que prenderla y tirarla rápido, si no te explotaba en la mano, ¿no? ¿Pasó o no pasó? Yo solo no me tiraba cohetes. Bueno, la cosa es que uno tenía que soltarla rápido si no te explotaba. Y hay veces, hermanos, que tenés que soltarlo rápido, sino que te explota. Amén. Me gustaba algo que estuve leyendo, como les decía, me pasó en el trabajo y me hizo pensar que, vieron que uno se enoja por todo, algunos se enojan por todo, pero vieron que si hay algo que nos hace enojar es cuando de alguna manera nos parece que es injusto lo que estamos viviendo. ¿Pasa o no pasa? Como me pasa a mí solo nomás. Hay veces que como esa situación nos parece que injusta, nos ponemos mal y queremos explotar. ¿Cómo me va a pasar esto a mí? Que hago las cosas bien. Bueno, hace 3 meses que venía a la iglesia, hermano. Chanta, ¿querés que...? ¿O no? ¿Pasa o no pasa? Pero igual, uno que de un día para el otro empieza a hacer las cosas bien y por allá, del otro lado, el prójimo, la esposa, no sé, alguien que le responde mal, alguien que de alguna manera también, esta persona sembró una mala semilla y ahora está creciendo en la otra persona ese rencor, esa bronca, ¿no? Y no le responde de buena manera y se enoja. Y así somos nosotros, ¿no? O me pasa a mí solo. Miren, busquen Primera de Pedro, ¿saben? Pedro era de mecha corta. Cuando ustedes leen el libro de los temperamentos, Pedro está ahí como el sanguíneo, ¿sí? Ese que reaccionaba ahí de toque. Lo iban a tocar a Jesús, sacó la espada, le cortó la oreja, ahí nomás. Chau. ¿O no? Reaccionaba ahí. Pero tuvo su trato. Y él aprendió, y él nos enseña en las cartas de Primera de Pedro, él nos da una enseñanza y la tomé porque no voy a decir que tengo un amo, pero la relación media parecida. Amén. Primera de Pedro 2. Vamos a leer del versículo 18 en adelante. ¿Lo tenemos? Dice, criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos. Sujetos es que le hagan caso. Amén. No solamente a los buenos y afables, a los que son amigables, a los que son amables, a los que son de alguna manera agradables, sino también a quienes, a los difíciles de soportar. Miren lo que les decía Pedro, ¿no? ¿Tenemos alguno que tiene algún jefe medio difícil de soportar? Creo que la mayoría, si le digo levanten la mano todo, ¿no?
Hay algunos acá que no pueden levantar la mano porque tal vez su jefe está ahí, pero hagan así despacito. Nada, no levanten las manos. Pero es difícil a veces, ¿o no? Y a veces tenemos buenos jefes y a veces no tenemos tan buenos jefes, ¿no? No son tan agradables. Pero tenemos que sujetarnos, tenemos que hacer caso, ¿no? Para eso vamos a trabajar, ¿o no? Vamos a trabajar, tenemos gente con autoridad arriba que nos manda a hacer algo y muchos tenemos esa rebeldía, ¿no? No queremos que nadie nos diga nada. Yo tengo un discípulo que me decía, él trabaja ahora, él no tiene su negocio, pero él me decía que no podía trabajar abajo de nadie porque no le gustaba que nadie lo mande, ¿no? Medio rebelde el hermano. Pero pasa o no pasa. Y más cuando son difíciles. Más cuando tal vez te hablan con una voz muy autoritaria. O tal vez se pasan un poco, ¿no? Cuando dan órdenes y a uno no le agrada. Amén. Y le parece muchas veces que es que injusto. Miren lo que dice. Porque esto merece aprobación si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias, padeciendo ¿qué? Injustamente. Esto me gusta porque dice, se escucha un ruido, Marce. Esto merece, que dice, esto le agrada a Dios. ¿Cómo que le agrada a Dios? ¿Que yo sufra le agrada a Dios? Injustamente. A Dios le agrada. Miren, vamos a seguir leyendo. Pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados? ¿Y qué? Hacían las cosas mal y te cabía, ¿o no? ¿O no? Ahora dice, mas haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente también es aprobado delante de Dios. Ahora porque hago las cosas bien, yo no quiero que me digan que nada. No quiero que nadie me venga a decir nada injusto. Pero cuando hacíamos las cosas mal, estaba bien, ¿o no? Pero ahora que hacemos las cosas bien, Dios dice también que esto es aprobado. Que esto también agrada a Dios. ¿Cómo que agrada a Dios? Miren que dice el 21. Pues para esto fuimos llamados. Porque también que Cristo padeció por nosotros, dejándonos que ejemplo. El Señor nos dejó un ejemplo de alguien que padeció que injustamente, para que sigáis sus. Recuerdo en Hechos cuando los discípulos salen de donde estaban los religiosos, ¿no? Y habían sido castigados y ellos estaban gozosos por haber sufrido por Jesús. Amén. Yo creo que ninguno de acá es castigado o tratado injustamente simplemente por ser cristiano. Muchas veces, seguramente en algo laboral o en la vida cotidiana, somos tratados injustamente o somos tratados mal por cosas de la vida. Amén. Pero si sos tratado mal o injustamente por causa del Señor, estate gozoso. Amén. Bienaventurados, dicen los que sufren por Él. Amén. Y dice el 23, agregando a lo que decía el versículo 21, el cual no hizo ¿qué? Pecado, ni se halló engaño, quien cuando le maldecían, ¿qué? No respondía con maldición. Cuando padecía, no que amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga como. Como les dije, nosotros muchas veces cosechamos lo que sembramos, amén. Algunas veces seguimos cosechando esa mala semilla que sembramos en nuestra vieja vida. Ha pasado el tiempo, pero muchas veces seguimos sembrando, seguimos cosechando, digo, amén. Pero estamos creyendo que vamos a sembrar, a cosechar una nueva semilla, amén, de vida, que hemos sembrado en Dios. Ya va a crecer, amén. Ya van a salir los frutos. Ya se van a ver los cambios en el hogar, ya se van a ver los cambios, amén. Ya tu hijo va a ver en vos y va a decir, realmente este cambió. Realmente mi papá está diferente. Pero eso es un tiempo, amén. Pero me gustaba acá el ejemplo, ¿no? Jesús
en ningún momento le hizo mal a nadie. Nosotros tal vez sí. En ningún momento pecó, hizo algo malo. Nosotros seguramente sí. Ahora, Él sufrió, Él padeció injustamente, pero de igual manera Él dice que encomendaba la causa al que juzga justamente. ¿A quién tenés que encomendarle esa situación? Lo voy a arreglar yo, Emilio, me dice el hermano. Ahí se remanga, ¿no? Voy a hacer justicia por mano propia, hermano. No, hermano. Tenemos que orar y tenemos que encomendar esa situación. Eso es lo que agrada a Dios. ¿Lo crees o no? No sé cuál es la situación que estás viviendo. No sé cuál es la situación que vivís en tu hogar o en tu trabajo como la estaba viviendo yo, pero encomendemos todas esas situaciones a Dios, que Él juzga, Él va a obrar. Amén. Miren lo que dice el 24. Quien llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Amén. Cristo murió por nuestros pecados. ¿Alguna vez escucharon decir el chivo expiatorio? ¿Vieron en las películas esas de acción? A mí me gustan mucho las películas de detectives, ¿vieron? Esas películas que tratan de, no sé, de la CIA y todas esas cosas, que siempre dicen que tienen el chivo expiatorio. Lo que están hablando es que tienen a alguien a quien echarle ¿qué? La culpa. Algún inocente, alguno, ¿para qué? Para sacarse el muerto de encima. Nosotros tendríamos que haber sido condenados y pagar un precio, pero el Señor lo pagó por nosotros. Él fue ese chivo expiatorio de alguna manera. Dice que había un animal al que se lo largaba al desierto, fuera, para que muera. Por eso dice que también Cristo murió ¿dónde? Fuera. Él murió por nosotros, por nuestros pecados. Amén. Algún inocente, y Él era inocente. Él no tenía pecado. Amén. Pero quería hablar sobre, como les dije, esa mecha corta, sobre la ira, un poquito sobre el enojo. Queremos terminar bien el año. Amén. Y hay cosas que debemos soltar para empezar un nuevo año. Y esto que les quiero compartir va a ser muy provechoso si prestas atención. Buscá Proverbio 29. Versículo 11. Dice el versículo 11, el necio que dice da rienda suelta. ¿A qué? A toda su ira. Se enoja y se deja enojar, ¿no? Él reacciona, le da libertad a todo su enojo, a toda su ira, a toda su bronca. ¿Y qué pasa? Dice. Mas el sabio, al fin que el necio es caracterizado de alguna manera porque no piensa, es insensato, no ve las consecuencias de lo que va a pasar. Entonces, ¿qué hace? Reacciona mal. Esto a mí no me puede pasar, no lo voy a permitir, y reacciona tal vez violentamente, reacciona mal. Él se deja llevar por sus emociones. Así reacciona ¿quién? El necio. Mas el sabio dice que al fin la sosiega y habla de que la controla, la aplaca a la ira. Amén. ¿Qué sos? ¿Sabio o sos necio? Pensá. ¿Cómo estuviste reaccionando últimamente? No, conmigo no se mete nadie. ¿O no? ¿Pasa o no pasa? Yo no me meto con nadie, que nadie se meta conmigo porque me van a conocer. ¿Sí o no? Le sale que parar, hermana, hermano. Ahí nomás el versículo 22 dice, el hombre iracundo levanta ¿qué? Contienda, habla de pelea. Constantemente el iracundo ¿qué hace?
se termina peleando. El iracundo se termina peleando con todo, siempre tiene problemas. Amén. Recuerdo, tenía no voy a decir quién era, pero recuerdo un conocido que vivía a un par de cuadras acá de Las Torres. Me lo cruzo un día y me decía, le digo, ¿cómo andás? Y él me decía, acá ando, acá ando. ¿Y cómo estás? Y acá tengo problema con aquel de la torre tanto, tengo problema con allá, con el otro de la torre tanto, me decía. Yo le digo, chao, le digo. Me dice, no, los problemas me siguen, Emilio. Yo le digo, pero yo vivo en la torre, no tengo problema con nadie. Vos vivís a un par de cuadras, tenés problema con todo. La persona es, ¿qué? Problemática, iracunda. Y siempre va a tener problemas con todos. No es el otro, sos vos. Amén. Dice, el hombre iracundo levanta contiendas. Y el furioso, ¿qué? Muchas veces, ¿qué pasa con el hombre que es también temperamental, que se enoja, que se enfurece? ¿Termina qué? Pecando, hermano. Te vas a terminar ¿qué? Pecando. Dios me hablaba, me autoministraba. Emilio, vas a terminar ¿qué? Pecando. O soltás el enojo. ¿Recuerdan? Efesios dice que no dejemos pasar nuestro enojo de un día. Amén. Porque si no le vamos a dar lugar ¿a quién? Al diablo. Esto es así, hermanos. Cuanto más tiempo dura tu enojo, más tiempo el enemigo trabaja, aprovecha y prende, ¿vieron? Te tira leña, te tira cizaña ahí para que vos te enciendas cada vez más. Y está en vos aplacar, está en vos ser sabio, amén, y tranquilizarte o seguir enojándote. Algunas veces uno quiere hablarle a una persona que está así y no quiere escuchar. Quiere seguir enojada. ¿Recuerdan cuando el Señor le dijo a Jonás, tanto vas a estar enojado? Y le dijo, hasta que me muera. Quería estar enojado, ¿hasta cuándo? Se quería morir enojado. ¿Y algunos son así o no? Pero es algo necio pensar así, reaccionar así. Miren que dice Proverbio hoy nomás, 19, versículo 11. La cordura del hombre detiene su furor y su honra es pasar por alto la ofensa. La cordura, no la gordura, no porque está lento, está gordo, no se puede mover. No, el pensar, el ser sensato, el pensar, el reaccionar de la manera correcta. ¿Qué va a hacer? Va a detener a esta persona que su enojo, su furor. Si no pensás, si reaccionás alocadamente, ¿qué va a pasar? Se va a encender un fuego que no lo vas a poder apagar. Pero dice la palabra que aquel que pasa por alto, ¿no? Habla de, me gustaba, yo me ponía, esto habla también de grandeza, pasar por alto la ofensa del prójimo habla de grandeza, decir, no pasa nada, yo lo perdono. Yo no guardo nada en mi corazón. Amén. Esto es algo que es de honra. Amén. Para el mundo no, no se la tenés que dejar pasar. Pero para Dios sí. Amén. Es algo honroso, algo digno. Proverbio 16, ahí un poquito más atrás. Dice, mejor, el 32, 16, 32, mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Yo creo que si viéramos a uno que toma una ciudad lo tendríamos como un héroe, como un guerrero, ¿no? Como alguien, ¿no? ¿Se acuerdan? El otro día compartíamos sobre ese hombre, no me acuerdo el nombre, pero que conquistaba ciudades y lo tenían en gran estima. Naamán, ¿recuerdan? Era un guerrero, ¿no? Pero acá la palabra dice que mejor
es el que tarda en airarse que el fuerte, y que el que se enseñorea de su espíritu, que tiene control de su espíritu, que el que toma una ciudad. Mejores. Nosotros oramos y le pedimos: Dios, dame fuerza. No le pida a Dios fuerza. Mejor pedirle, ¿sabe qué? Mejor pedirle a Dios paciencia, templanza, mansedumbre. Es mejor, dice la palabra. Mejor que te enojes. Mejor que seas fuerte. Mejor que tomes una ciudad. Mejor que conquistes algo. Amén. Es que seas una persona que tiene el control de su vida. ¿Tenés el control de tu vida? ¿O sos una persona que muchas veces se le va de las manos todo? Reacciona mal, habla mal, se mete en líos. Amén. Miren, Gálatas 5:22, se lo leo. Habla del fruto del Espíritu. Dice: más el fruto del Espíritu es amor, gozo, ¿qué más? Paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Y estos tres me encantan. Mansedumbre, templanza. Dice: contra tales cosas. Pero me gustaba remarcar, ¿no? Necesitamos estas cosas. Necesitamos tener paz, paciencia, benignidad. Benignidad es que nunca voy a pagarle a nadie mal. Algo benigno no te hace nada malo, amén. Algo maligno te termina matando, te termina haciendo mal, amén. Así que necesitamos tener los frutos del Espíritu, el fruto del Espíritu, amén. ¿Cuántos necesitan mansedumbre? ¿Cuántos se dan cuenta a la luz de la palabra que realmente muchas veces se le va de descontrol todo? Reacciona mal, habla mal, levanta la voz. Su esposa o su esposo le dice: pará, no levantes. Yo no levanto la voz, le dice. Yo te hablo así. Sacado, ¿no? Uno ve que se está poniendo verde como el increíble Hulk. O como Shrek, ¿no? Pero verde se está sacando el hermano. O la hermana, ¿o no? ¿Pasa o no pasa? Debemos pensar más lo que vamos a decir, cómo vamos a reaccionar. Me decía un hermano el otro día: hablé mal, pero después fui y le pedí disculpas y le dije: perdóname porque yo soy un hijo de Dios, no puedo reaccionar así. Digo: qué bueno que fuiste y le pediste disculpas. Pero qué bueno sería, ¿no? No reaccionar así, no reaccionar mal. Amén. Miren, quería tomar un ejemplo y me gustó, busquen Éxodo, me gustó. ¿Saben? Dice la Biblia que Moisés, ¿escucharon o leyeron que dice que era el hombre más manso de toda la tierra? Moisés. Pero cuando vemos el comienzo de su historia no era tan manso como dice la palabra. Hubo un proceso, amén. Hubieron cosas que pasaron en su vida que Dios trató con él para poder formar ese hombre. Me gustaría que busquen Éxodo 2, la historia de José, de Moisés. Vamos a leer del versículo 11. ¿Recuerdan cómo dice en el comienzo del capítulo, dice nacimiento de Moisés? Amén. ¿Recuerdan? ¿Qué pasó cuando nació Moisés? ¿Qué pasó? Sus padres, ¿no? Dice que lo pusieron en un Moisés, en una canasta, ¿no? Lo dejaron en el río. Fue encauzado por Dios y terminó donde estaba la hija del faraón. Amén. Cuando todos los otros niños estaban siendo asesinados, Moisés tenía un propósito, amén. Y Dios lo iba a cumplir. Saben, tengo una Biblia de estudio que en el versículo 11, en este capítulo, habla de la elección de Dios a Moisés. Amén. Dios eligió a Moisés. Dios te eligió y Dios tiene un propósito con tu vida y Dios lo va a cumplir. ¿Quién me dice amén? Vamos a leer desde el versículo 11. Dice: en aquellos días sucedió que crecido ya Moisés salió ¿a dónde? A sus hermanos y los vio en sus duras tareas y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos que
Permiso, hermanos, disculpen. Entonces dice que miró a todas partes y viendo que no parecía nadie, ¿qué pasó? Mató al egipcio y ¿qué pasó? Y lo escondió en la arena. Al día siguiente salió y vio a 2 hebreos que reñían. Entonces dijo al que maltrataba al otro, ¿por qué golpeas a tu prójimo? ¿No? Ahí fue hermano, no se peleen, ¿cómo se van a lastimar? No a la violencia, dijo Moisés, ¿no? Pero dice que respondió y dijo este hebreo, ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Opa. Entonces, ¿qué pasó? Moisés tuvo miedo y dijo, ciertamente esto ha sido ¿qué? Moisés sale de la casa del faraón y fue ¿a dónde? A donde estaban los judíos, sus hermanos. Él se sentía aparte, él era judío, ¿sí? Él sabía, pero había sido criado por la hija del faraón, era casi un príncipe. Amén. Lo tenía todo, pero había algo que lo tiraba, la sangre, sus hermanos, la familia, su pueblo. Amén. Como hay muchos que se apartan y ¿saben qué? Les tira. Quieren venir a donde están sus hermanos, su pueblo. Amén. Saben que Dios tiene un propósito y Moisés sabía que Dios tenía un propósito. Y dice que vio ahí cómo los trataban injustamente, ¿no? Y dice que vio a uno en el versículo 11, ¿no? Dice, y observó un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Entonces, ¿qué hizo? Miró, dijo, no me ve nadie. Y yo me imagino como las películas de las cárceles, ¿no? Que ay, lo acuchilló, no me vio nadie y lo tiró ahí. Enseguida. Ustedes se ríen, pero saben, después les voy a mostrar. Moisés dice que fue un hombre preparado para pelear. Había sido instruido en muchas cosas ahí con los egipcios. No es que era una persona que no sabía lo que hacía. Y mató al egipcio y ¿qué hizo? Y lo enterró en la arena, pensando que se iba a salir con la suya. Amén. Él sabía que Dios tenía un propósito. Liberar al pueblo de esa esclavitud, sacarlo de esa opresión. Y él dijo, acá estoy yo. Tengo poder, tengo autoridad. Soy una persona capaz. Y quiso hacerlo a su manera, pero a su manera no le salió bien. Saben, hablaba con unos hermanos y le decía, ¿será que Dios va a permitir que vos te salgas con la tuya? Si vos sos papá, acá hay un montón de papás, y tu hijo hace las cosas mal o tu hija hace las cosas mal, vos sos de aquellos que le dicen, bueno, que no se entere nadie lo que hiciste. Gente que es así. En vez de enseñarle bien, le enseñan a ser astutos. ¿Se acuerdan cuando nos enseñó el otro día el pastor hace un tiempo atrás de la palabra astucia? Habla de una viveza, de una picardía que no viene de Dios. Amén. Y yo le decía, ¿vos vas a dejar que tu hijo se salga con la suya? No. ¿Cómo voy a dejar que mi hijo se salga con la suya? Si mi hijo se sale con la suya, te puedo asegurar que va a ser el comienzo de alguien que va a empezar a hacer las cosas mal. Cada vez va a ser peor porque él siempre se sale con la suya. Pero Dios dice que al que ama, ¿qué? ¿Será que Dios va a permitir que te salgas con la tuya? Moisés pensó, me voy a salir con la mía, nadie sabe lo que hice. Y ahí le dijo, yo te vi lo que hiciste. Todo lo que es hecho en lo oculto dice que va a ser manifestado, va a salir a la luz. Dios no va a permitirnos a nosotros, sus hijos, que nos salgamos con la nuestra. Va a haber consecuencias de las cosas que hacemos mal. Amén. Y que pensamos que no va a haber ninguna
no va a haber ninguna consecuencia. Amén. Me gusta remarcar esto porque si te llegas a salir con la tuya, vas a seguir haciendo estas cosas. Vas a agarrar esas mañas. Amén. Ahora veníamos hablando de que Moisés, estábamos hablando, yo les decía que era iracundo. Ustedes fíjense, se enojó y fue una persona violenta, una persona impulsiva. Apenas vio esto y ¿qué hizo? Reaccionó. Y hubo consecuencias. De tenerlo todo, de ser el hijo de la hija del faraón, lo tenía todo. ¿Y qué pasó? Lo perdió todo. Miren lo que dice el versículo 15. Oyendo Faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moisés. Pero Moisés, ¿qué hizo? Huyó de delante de Faraón y habitó en la tierra de Medián. Tuvo que huir para salvar su vida, a consecuencia de reaccionar mal, de no reaccionar tal vez o no pensar cómo debía reaccionar. Tal vez era algo injusto, pero no era la manera de reaccionar. Y hubo grandes consecuencias en la vida de Moisés. Pero todo estaba incluido en el propósito, en el plan de Dios. Amén. Porque todas las cosas nos ayudan para bien. Aquellos que aman a Dios y tienen un propósito. Amén. Miren el versículo 16. Y estando sentado junto al pozo, 7 hijas que tenía el sacerdote de Medián vinieron a sacar aguas para llenar las pilas y dar de beber a las ovejas de sus padres. Mas los pastores vinieron y ¿qué pasó? Y las echaron de allí. Entonces Moisés se levantó y ¿qué hizo? Y las defendió y dio de beber a sus ovejas. Ahí nomás de vuelta reaccionó Moisés, ¿no? Le pintaba echarle un bronce a Moisés. Veía una injusticia ahí y reaccionaba ahí nomás. Y como les dije, no era una persona, era una persona capaz. Sabía pelear, sabía defenderse. Y muchas veces también sabemos porque aprendimos cosas en nuestra vieja vida y queremos arreglarla de esa manera. Yo les dije que hay cosas que debemos dejar, que debemos abandonar. Amén. Dice el 18, y volviendo ellas a Reuel, su padre, él les dijo, ¿por qué habéis venido hoy tan pronto? Ellas respondieron, un varón egipcio nos defendió de mano de los pastores y también nos sacó el agua y dio de beber a las ovejas. Y dijo a sus hijas, ¿dónde está? ¿Por qué habéis dejado a ese hombre? Llamadlo para que coma. Y Moisés vino a morar con aquel varón y le dio su hija Séfora. ¿Conocen la historia? 40 años en el desierto. Este es el comienzo de la primera etapa de Moisés. De ser alguien que lo tenía todo, ahora a cuidar las ovejas de su suegro. Amén. Quiero que vayamos a Hechos. Hechos 7. Aquí en Hechos, Esteban, el primer mártir, él cuenta la historia de Moisés de una manera que nos muestra lo que yo les decía de alguna manera, cómo él había sido enseñado y de otro punto de vista. Versículo 17, Hechos 7, 17. Había una promesa sobre el pueblo de Israel. ¿Lo tienen? Dice, pero cuando se acercaba el tiempo de la promesa que Dios, ¿qué? Había jurado a Abraham, el pueblo, ¿qué pasó? Creció y se multiplicó en Egipto, hasta que se levantó, ¿qué? En Egipto otro rey que no conocía a José. Este rey, usando astucia con nuestro pueblo, ¿qué hacía? Maltrataba a nuestros padres a fin de que expusiesen a la muerte a sus niños para que no se qué. Habla de que para que no crezca, para que no se multiplique. Amén. Dice, y en aquel mismo tiempo nació ¿quién? Moisés, y fue agradable a Dios, y fue criado 3 meses,
en casa de su padre. Fíjense que al mismo tiempo que el enemigo estaba obrando, tratando de exterminar, tratando de ponerle un alto al crecimiento del pueblo de Dios, también al mismo tiempo Dios estaba ahí con Moisés trabajando. Amén. Estaba creciendo el libertador de ese tiempo. Amén. Y dice el versículo 21, pero siendo expuesto a la muerte, la hija de Faraón le recogió y le crió como a su hijo, como a hijo suyo. Y fíjense, y fue que dice, enseñado Moisés. ¿En qué? En toda la sabiduría de los egipcios. ¿Y qué más? Y era poderoso en sus palabras. ¿Y qué más? Acá habla de eso que él aprendió. Dice que era poderoso en sus palabras. ¿Recuerdan cuando siempre que hablamos de Moisés era el tartamudo o no? ¿Cómo puede ser que era el tartamudo? Se ve que ese hecho que vivió en su vida lo marcó. Ese rechazo que vivió por su mismo pueblo, ¿qué hizo? Lo marcó. Hubo un trato para con Moisés. Moisés pensaba que él podía, que él los iba a libertar con su fuerza, a su manera. Y Dios lo iba a usar, pero no de esa manera. Amén. Antes dice que era poderoso en palabra. Después era ¿qué? Medio tartamudo. Hablaba Aarón por él. Aarón hablaba al pueblo. Dios le hablaba a Moisés y Aarón hablaba al pueblo. Un trato. Amén. Miren lo que dice. Y cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de... ¿Le vino a dónde? Hubo algo que lo movió. Tengo que ir con mi pueblo. Él sentía estar ¿con quién? Con sus hermanos. Hebreos dice que él prefería sufrir y padecer con el pueblo de Dios que tener todas esas riquezas. Amén. Hay muchas veces que Dios pone ese sentir. Me gustaba Hechos, acá Esteban, ¿saben? Lo separa en 3 etapas de 40. Dice, los primeros 40 años, acá lo nombra, ¿no? Cuando creció, cumplió 40 años y quiso ir a ver a sus hermanos. Amén. Después tuvo que huir y estuvo ¿cuánto? 40 años cuidando las ovejas de Yetro, hasta que le apareció Dios en una zarza. Amén. Y después estuvo 40 años más guiando al pueblo en el desierto. Recuerdo una vez enseñado por el pastor Manuel que decía de que estas etapas eran procesos donde Dios trabaja, Dios nos prepara, amén, para lo que Él quiere hacer. Así que Moisés estaba siendo procesado, estaba siendo preparado para lo que Dios quería hacer, amén. Dice, y al ver a uno que era maltratado, ¿qué hizo? Lo defendió e hiriendo al egipcio, ¿qué dice? Vengó al oprimido. Acá de ¿qué hizo? Lo vengó. Reaccionó, dijo, yo me voy a vengar. Ah, cuánto amor, ¿no? Cuánta misericordia. No, se vengó. Ojo por ojo, diente por diente. Amén. ¿Es la manera que Dios quiere que reaccionemos? No. Pero él pensaba, dice el 25, que sus hermanos comprendían que Dios le daría libertad por mano suya, mas ellos no lo habían entendido así. Por eso le decía de que Moisés sabía de que él iba a ser usado. Ahora después cuando vemos la segunda etapa, ¿recuerdan? Dice Moisés decía, pero si voy yo no me van a hacer caso. Había sido tratado. Él se la creía. Había sido tratado. Él pensaba que era con su fuerza. Amén. Dice, y al día siguiente se presentó a uno de ellos que reñían y los ponía, ¿cómo? En paz, diciendo, varones, hermanos sois. ¿Por qué? ¿Qué? Os maltratáis
el uno al otro. Entonces el que maltrataba a su prójimo, ¿qué le hizo? Le rechazó, diciendo, ¿quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros? Aquí una vez más podemos ver cómo fue expuesto Moisés y rechazado por su pueblo. Algunas veces queremos hablarle a nuestros hijos, ¿no? Y saben, nuestros hijos muchas veces nos rechazan esa autoridad porque le decimos una cosa que no hacemos. Moisés le decía a ellos, déjense de maltratar. El día anterior lo habían visto cómo mataba al egipcio. No mientas, le decís vos a tu hijo. Y él vio que mentís. Y hay un rechazo ante esa autoridad. No es simplemente rebeldía, es un rechazo a la hipocresía. Es un rechazo a tu vida. Dios te quiere respaldar, amén. Dios tiene un propósito con tu vida, con tu familia. Pero es necesario que seamos procesados, que pasemos esa etapa, que debemos renunciar, que debemos dejar, que debemos prepararnos para lo nuevo. Amén. Le dice el 28, ¿quieres tú matarme como mataste ayer al egipcio? Yo creo que fue de burla, ¿no? Pero decía, no me va a matar, ¿no? No me va a hacer nada a mí, ¿no? Ya lo veían a Moisés como diciendo, no, este es un loco. No te metas con Moisés porque enseguida arranca y te mata. Al oír esta palabra, una vez más, dice, Moisés, ¿qué hizo? Huyó y vivió como extranjero en tierra de Medián, donde engendró 2 hijos. Pasados, ¿qué? 40 años, un ángel se le apareció en el desierto del monte Sinaí, en la llama de fuego de una zarza. Entonces Moisés, mirando, se maravilló de la visión y acercándose para observar, vino a él la voz del Señor. Yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y Moisés, temblando, no se atrevía a mirar. Iba Moisés embalado, como siempre, el impulsivo. Mirá, vamos. Y fue para allá a ver la zarza que estaba encendida y no se consumía. Y decía, algo pasa y vamos. Y no se dio cuenta que esto era algo sobrenatural, que esto era de parte de Dios. Y fue siempre como él, como actuaba impulsivamente, pero Dios le dice, pará. Y le dijo el Señor, quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que estás es tierra. Le hizo entender que estaba entrando en una nueva etapa, amén, donde Dios iba a obrar, y lo primero que tenía que entender que ese lugar era santo, amén. No es algo podríamos decir, algo del mundo, es algo de Dios, es algo santo que nosotros debemos tener cuidado, debemos ser muy cuidadosos con las cosas de Dios. Dice el 34, ciertamente Dios le habla, dice, he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído que su gemido y he descendido, ¿para qué? Ahora pues ven, te enviaré a Egipto. Y dice el 35, a este Moisés, a quien habían rechazado, diciendo, ¿quién te ha puesto por gobernante y juez? A este lo envió Dios como gobernante y libertador por mano del ángel que se le apareció en la zarza. Moisés, vieron que le decía este judío, ¿quién te puso a vos en ese lugar? ¿Quién te dio la autoridad? ¿Quién te cree que sos? ¿Quién lo puso? Dios. Esto aclara la palabra, que esa autoridad se la dio ¿quién? Dios. Amén. Y Dios lo iba a respaldar. Antes no, ahora. Amén. Y dice, este Moisés es el que dijo a los hijos de Israel, profetas os levantará. Me pasé un versículo, el 36. Este lo sacó habiendo hecho prodigios y señales en tierra de Egipcio, en el mar Rojo, en el desierto, por 40 años. Fíjense que el respaldo de Dios sobre la vida de Moisés. Dios lo respaldó haciendo milagros, señales, prodigios. ¿Vieron que dice la palabra? Que iremos nosotros también y predicaremos y también que comeremos cosas, ¿no? Y no nos harán mal, pisaremos escorpiones, serpientes, amén, no nos hará daño. ¿Por qué? Porque hay un respaldo de parte de Dios, amén.
¿Hay ese respaldo? ¿Está ese respaldo? ¿O todavía estamos como Moisés, reaccionando impulsivamente, sanguíneamente? Moisés era un hombre que no se podía quedar quieto, que no podía no reaccionar, ¿se entiende? Pero lamentablemente a veces es bueno porque vos reaccionás, ves algo injusto y reaccionás y está bueno, pero está bueno que reacciones de la manera correcta. Muchas de las reacciones de Moisés tuvieron malas consecuencias. Y tal vez vos sos una persona que no se queda de brazo cruzado, pero ¿cómo reaccionás? Cuando reaccionás, ¿cómo reaccionás? ¿Reaccionás mal o reaccionás bien? ¿Sos una persona que trata de aplacar la ira, como dice la palabra? ¿Que con suaves palabras uno aplaca ese enojo? ¿O sos una de esas personas que va ahí a la yugular? No, porque yo le voy a decir, y en vez de peor encendés el fuego. Quiero que lo pienses, quiero que lo medites. Miren, busquen Colosenses 3. Vamos a leer del versículo 8. El versículo 5 dice, haced morir todo lo terrenal, ¿no? Pero el versículo 8, me gusta esta parte para seguir lo que estamos hablando. ¿Lo tienen? Colosenses 3:8 dice, pero dejad también vosotros todas estas cosas. ¿Qué cosas? Ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestras bocas. Cuando habla de dejar, habla de soltar, de dejar de practicar, amén, de abandonar algo. Recordad, esto lo tenemos que soltar, que dejar de practicar, abandonar estas formas, estas cosas, que la ira, sos una persona iracunda que te enojas y te encabronás, ay, y no perdés el control. Qué difícil, ¿no? Pero Dios puede darte mansedumbre. Siempre les cuento, ¿no? Me gusta el ejemplo. Tenía unos perros grandanés que eran grandotes así. No le habíamos cortado la oreja, así que tenía la oreja larga. ¿Vieron Scooby-Doo? Bueno, eso es la raza de los grandanés. Y teníamos un par. Y me acuerdo que lo llevaba a la plaza y estaba con mis amigos y mis amigos ya lo acariciaban, ¿no? Le habían perdido el miedo ya a los perros. Y les agarraban las orejas y decían, este perro es re tonto, y le pegaban, ¿vieron? Y mi perro era re manso, era re bueno. Un día había un muchacho que lo sacaba a pasear y se ve que cuando lo sacaba a pasear lo maltrataba. Y cuando vino a buscarlo el perro no quería salir. Y yo le decía, dale, Blau, salí, dale. Blau se llama. Y lo quería sacar y no me hacía caso el perro. La cosa es que lo llegué a sacar a los tirones, pero el perro se me levantó y me empezó a morder a mí. Nunca pensé que el perro ese podía atacar a alguien de esa manera. Me mordió un poco nomás, me hizo... Ya con eso me di cuenta que si el perro quería me mataba. Pero ese animal era un perro manso. No accionaba con su fuerza, con su rabia. Era un perro tranquilo, manso, que era bueno. Hay veces que las personas saben que lo tienen y quieren reaccionar mal. Tienen un carácter fuerte, saben que pueden hablar y pueden decir cosas hirientes y las dicen, ¿no? Y Dios dice, no, quiero que seas manso, quiero que controles todo eso, quiero que controles tu carácter. Habla del dominio propio también, amén. Así que dejemos estas cosas, permitámosles a Dios a través del fruto del Espíritu que nos pueda dar esa mansedumbre. Enojo, nos enojamos. La palabra dice que podemos estar enojados, pero no seguir enojado todo el día. Amén.
enseguida tenemos que soltar ese enojo. Enojo, malicia. Y ahí está, ¿no? Ahí cuando ya a este punto ya queremos reaccionar mal, ya tenemos para... Vieron que saber lo malo lo aprendimos todo allá afuera. Ah, no sabés, yo le hago esto, le hago aquello. En otro tiempo, hermano. Este es un nuevo tiempo. Esta es una nueva etapa. Amén. Esto lo soltamos, los dejamos. Y después habla de blasfemia, palabras deshonestas de vuestras bocas. Dice, vestíos, el versículo 12, vestíos ¿cómo? Pues, ¿cómo? Escogido de Dios, como decía mi hermano, perdóname porque yo soy un hijo de Dios, yo soy un escogido de Dios, yo no puedo reaccionar así. Amén. Yo debo saber perdonar, debo tener un corazón misericordioso. Si Dios me perdonó y tuvo tanta misericordia conmigo, yo también debo tenerla con mi prójimo. Y dice, vestido pues como escogido de Dios, santos, como amados y de entrañable. ¿Esto viene de dónde? Bien, de adentro, amén. ¿Viene de adentro esa misericordia? Viene de adentro. Eso es porque necesitamos que Dios sobre en nuestros corazones. ¿Recuerdan a ese samaritano que fue movido por misericordia? Lo tenía lo de Dios, amén. ¿O lo tenés o qué? ¿O no lo tenés? De benignidad, como le dije, aquel que es benigno no le hace mal, no le hace daño a nadie, siempre va a hacer lo bueno. De humildad, y la palabra acá, de mansedumbre y de paciencia, soportándoos, ¿cómo? Soportándonos. ¿Cómo puedes? El hermano me aguanta, pero vos no le aguantás ninguna. ¿Pasa o no pasa? Él te aguanta todas. Vos no le aguantás una al pobre hermano. ¿Pasa o no pasa? ¿Por qué? ¿No tendría que ser mutuo esto? Hay que trabajar, amén. Soportándoos unos a otros. La palabra soportar es aguantar el peso, sufrir, amén. Yo lo sufro a mi hermano. Hay algunos que lo sufrimos, ¿no? Y perdonándoos unos a otros. ¿Lo perdonás o no? Él te perdona, ¿vos lo perdonás o no? No. ¿Vieron qué pasa? Que alguna vez la otra persona, uno está dispuesto, pero la otra persona no, esto tiene que ser algo mutuo. Les digo porque hay muchas personas que son orgullosas, que tienen que romper con esto. Amén. Esto es lo que nos pide Dios. Si alguno tuviere queja contra otro, ¿qué dice? De la manera que Cristo os perdonó, así también, ¿qué? De la manera que Cristo nos perdonó. Miren, me gusta el ejemplo en Romanos 5, versículo 6, dice, porque Cristo cuando aún éramos débiles, pecadores, a su tiempo murió. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, ¿Cristo qué? Cristo murió por nosotros. Él estaba dispuesto a morir antes que nosotros cambiemos, amén. Él estaba dispuesto a morir, a perdonarnos de antes ya. Nosotros tenemos que tener esa actitud de perdonar a la otra persona, aún tal vez no cambió de actitud, aún tal vez tiene esa mala actitud, piensa que tiene razón, está enojada, pero vos tenés un corazón perdonador. Amén. ¿Recuerdan a Pedro diciéndole a Jesús, ¿cuántas veces lo tengo que perdonar a mi hermano? ¿Cuántas veces dijo? Las veces que sea necesaria. Amén. ¿Estás dispuesto? ¿Recuerdan? Me acuerdo un pastor que decía, lo perdonaste una vez, bueno, lo perdonaste dos,
Lo perdonaste 3, ya que me viste cara de sonso vos. Ya la cuarta no. Pero Dios dice, las veces que sea necesario. Moisés se había convertido en el hombre más manso de toda la tierra. Había sacado al pueblo de Israel, como decía la palabra, con señales, con milagros, ¿no? Recuerdan, se abrió el mar rojo, ¡fua! Una pared de fuego. Lo seguía la mano de Dios constantemente, hablaba cara a cara con Dios. ¡Fua! ¿Ya estaba o no? Ya era la tercera etapa de Moisés. Esta era la tercera etapa, ya estaba. Lo único que quedaba por delante era entrar a la tierra. Pero el pueblo una vez más se pone fastidioso. Quiero que busquen número 20. Números 20. Y acá una vez más el pueblo que te irritaba, que lo hacía enojar. Vamos a leer del versículo 5, ¿sí? ¿Lo tienen? Dice, ¿y por qué nos has hecho subir de Egipto para traernos a este mal lugar? No es lugar de sementera, de higueras, de viñas, ni de granadas, ni aún de agua para beber. Y se fueron Moisés y Aarón delante de la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión, y se postraron sobre sus rostros, y la gloria de Jehová apareció sobre ellos. Y habló Jehová a Moisés diciendo, toma la vara, la autoridad que te di, y reúne a la congregación, tú y Aarón tu hermano. ¿Y qué le dice? Y hablad a la peña a vista de ellos, y ella dará ¿qué? Recuerdan, esta era la segunda vez que pasaba. Se habían quedado sin agua. La primera vez Dios le dice, golpea la peña y va a salir agua. Y esto dice que en el lenguaje actual dice, yo me pondré sobre la peña. Hablando de Cristo. Él es la peña y Él iba a recibir esos golpes, Él iba a recibir ese castigo. ¿Por quién? Por nosotros. Y de ahí iba a salir ¿qué? Agua. Amén. Aquí el Señor le dice, no le pegues, ¿qué le dice? Habla. Amén. Habla la peña a vista de ellos y ella dará ¿qué? Su agua. Y le sacarás agua de la peña y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Entonces Moisés, ¿qué hizo? Tomó la vara de delante de Jehová, como él le mandó. ¿Atacábamos bien o no? Y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña y les dijo, ¿qué les dijo? Oh, hermanos queridos, ¿qué les dijo? Oíd ahora ¿qué? Rebeldes. Oh, os hemos de hacer salir agua de esta peña. Entonces Moisés dice que alzó su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces. ¿Y salieron qué? Muchas aguas. Y bebió la congregación y sus bestias. Pero, ¿qué pasó? Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón, por cuanto no creísteis en mí, ¿para qué? ¿Qué quería Dios al hablar? ¿Qué quería que le diga? Que lo santifique, que lo bendiga, que lo adore. Pero Moisés, ¿qué hizo? Golpeó la peña para santificarme delante de los hijos de Israel. Por tanto, no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. ¿Saben las consecuencias? ¿Qué pasó con Moisés? No pudo entrar. Próxima, lo que pasó, que Aarón, muere Aarón. Y después él queda del lado del frente. Vio la tierra, pero no pudo entrar. Pero no era el hombre más manso de la tierra. Y uno piensa muchas veces, ya está, bueno, ya estoy convertido, ya Dios hizo la obra en mí, pero después por allá reaccionamos de vuelta mal. ¿Vieron lo que le pasó a Moisés? Nos puede pasar también a nosotros. De no poder disfrutar, de no poder entrar a ese lugar donde Dios quiere darnos, amén. No estoy hablando solamente del cielo.
Estoy hablando que Dios te da una nueva familia, Dios quiere bendecir esa familia. Dios quiere bendecir ese trabajo. Dios quiere bendecir esas nuevas relaciones, pero vos volvés una vez más a reaccionar de la mala manera. Amén. Y lo único que queda, como pasó con Moisés, es que te quedes fuera y no puedas disfrutarlo. Y esto quiero hablar hoy. Quiero que tengamos un buen año. Amén. Le voy a compartir. Busquen Mateo 5. Tengo tiempo, ¿no? Todavía voy bien. A mí me dicen que predico corto, así que le voy a agregar un par de versículos más. Mateo 5, 21. Busquemos Mateo 5. En este nuevo tiempo no nos vamos a quejar de nuestro prójimo. No nos vamos a quejar. ¿Saben? Me pasaba que estoy con algunas situaciones difíciles. ¿Saben? Decía el hermano, ¿cuánto vale tu alma? Yo le digo alguna vez a los hermanos, ¿cuánto vale tu paz? ¿Cuánto vale la paz para tu alma? Yo prefiero perder una discusión dándole la razón como a los locos. No, perder una discusión realmente, ¿no? Pero que haya paz. No tener la razón siempre, pero que haya paz. Tal vez, ¿cuánto vale? Si es necesario perder hasta dinero, pero que haya paz. Muchas veces estamos dispuestos a ganar de cualquier manera y no nos damos cuenta que estamos perdiendo esa paz. Que estamos perdiendo todo, amén. Quiero que busquen ahí versículo 21. ¿Qué dice el título? Jesús y qué? Y la ira. Amén. Dice, ¿oíste que fue dicho a los antiguos que no matarás y cualquiera que matare, ¿qué? Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda y reconcíliate primero con tu hermano. Y entonces ven y presenta tu ofrenda. Dios quiere que lo adoremos. Dios quiere que nos acerquemos a Él y le demos, una adoración. Tengamos un tiempo especial con Él. Amén. Pero primero quiere que resolvamos los problemas que tenemos con nuestro prójimo. Cualquier problema con cualquier persona no nos va a permitir poder entrar en la presencia de Dios y disfrutar. Amén. Cualquier enojo, cualquier bronca. ¿Saben? Cuando dice, ¿oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás y cualquiera que matare será culpable de juicio? El Señor dice, pero yo os digo que cualquiera que se enoje. Ninguno seguramente de lo que estaba escuchando ahí, calculo que los religiosos se justificaban y decían, nosotros no matamos a nadie. Pero le tenían un odio, una bronca a Jesús. Jesús le dice, sí, pero tenés enojo, tenés ira. No se trata simplemente de no reaccionar mal. Hablamos de dominio propio, pero estamos hablando también de los pensamientos, de los sentimientos que algunas veces pasan por dentro. El Señor dice, yo tampoco quiero que ahí haya malicia, haya odio, haya rencor. Si hay algo ahí sin resolver, quiero que lo resuelvas, porque yo quiero que vengas a mi presencia. Cuando dice, me gustaba en el lenguaje actual, dice, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Dice, cualquiera que maldiga quedará expuesto hay juicio. Cuando uno maldice, Dios no quiere que maldiga. ¿Saben? Estaba tan enojado y lo critiqué a mi jefe, perdón. Lo critiqué y tenía unas ganas de maldecirlo, pero había algo que no me permitía
a hablar de esa manera, de desearle el mal. Y me pongo a leer esto y digo, era Dios. Era Dios. Porque Dios no quiere que nosotros maldigamos a nadie. Miren lo que dice Proverbios 25, 28. Como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no, ese que no tiene dominio propio en su espíritu, en su mente, en su corazón, que piensa cosas malas, que tiene en su corazón cosas malas. ¿Saben? Es como una ciudad derribada y sin muro. No tiene defensa. Esa persona puede ser atacada por el enemigo en cualquier momento. ¿Quiénes quieren darle lugar al enemigo? Por eso el Señor dice que no pase de un día tu enojo, para que no le des lugar a quién. Busca ahí Primera de Pedro y vamos a terminar. Finalmente, versículo 8, Primera de Pedro 3. Esperen un segundo. Miren lo que dice. Vieron que les decía que cualquier problema con nuestro prójimo no nos va a permitir entrar en la presencia de Dios. Miren lo que dice el versículo 7 primeramente. Dice, vosotros maridos que igualmente vivid con ellas como. Hoy hablamos, ¿no? De ser ¿qué? Sabio, de pensar en lo que vamos a hacer, cómo vamos a hablar, cómo vamos a actuar. Esto también tómenlo ustedes, esposas, ¿no? Igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como vaso más frágil, más delicado. Amén. Y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan. Tenemos problemas con nuestro cónyuge, ¿qué pasa? Queremos orar y ¿qué va a pasar? Algo va a estar ahí estorbando. Algo va a estar ahí como un techo. Debemos resolver esa situación inmediatamente, amén. No te vayas a dormir sin resolver esa situación. Que no le permitamos al enemigo tener lugar en nuestro matrimonio, amén. Ahora sí, dice, finalmente sed todos de un mismo, todos. Algunos, el pastor, todos. Tu líder, todos. Tengamos un mismo sentir, compasivos. Me pongo en el lugar del otro, en los zapatos del otro. Me puse en el lugar de mi jefe y digo, pobre, tiene que lidiar con 60 choferes igual que yo. Tengo que tenerle paciencia, tengo que ser compasivo, tengo que ponerme en el otro lugar. Amándoos como fraternalmente. Hay ese amor hacia mi hermano como que fuera un familiar, como que fuera realmente un hermano de sangre. Dios quiere que tengamos ese sentir. Misericordiosos, un corazón perdonador, amén. Cuando habla de misericordia, habla de que Dios no nos castigó como nosotros lo merecíamos. Él recibió el castigo, amén. Algunas veces nosotros queremos que las personas reciban un castigo. Estamos deseándole que el mal. Y Dios no quiere que seamos así. No vencemos el mal con el mal, amén. Dice, amigables. Vos que tenés pocos amigos, hermano. Tenés que ser ¿qué?
Después de Roberto Carlos, vení vos, Charlie. Amigable. ¿Amigos de qué? De todos. No devolviendo, ni maldición. La persona habla mal. La persona me desea el mal. Vieron que enseguida ahí le robaron a mi hermano y estábamos preocupados con Sara. ¿Dónde está? Y yo me imagino, ¿no? Porque después que te roban, lo primero que dice uno en el mundo es que le sirva para los remedios, ¿no? No, ni eso. Señor, que te conozca. Tené misericordia, pues yo soy tu hijo. Yo sé que vos no vas a pasar por alto esto. El Señor dijo, perdona a los padres porque no saben lo que hacen. Vos tenés a Jesús en tu corazón. Vos sos un hijo de Dios. Amén. No devolviendo maldición por maldición, sino que, por el contrario, ¿qué? Bendiciendo. Y Dios me hablaba, Emilio, ¿qué? No maldigas. Bendecilo. Bendecilo. Y no sé quién será esa persona, pero bendecila. Esta es una noche para que podamos bendecir a Dios, pero primeramente podamos dejar esas cosas que teníamos y empezar un nuevo tiempo. Amén. Miren que sigue diciendo, sabiendo que fuiste llamados, ¿para qué? Para que heredéis, para que seas de bendición. ¿Para qué fuiste llamado, Javi? Para ser de bendición. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, ¿quién quiere un año mejor? Un año 2026 bueno. ¿Cuántos quieren? Yo lo quiero. El que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal. Antes de decir y desear algo malo, acordate, yo quiero un buen año, yo quiero una buena vida, yo quiero que me vaya bien. Amén. Refrene su lengua de él y sus labios no hablen. No mientas. Basta de mentiras, hermano. Basta. Este es un año para realmente empezar de nuevo, de cero, y decir la verdad. Saben, teníamos internado a mi cuñado y había algo que me gustaba que ellos le hacían. Estaba internado en una granja y le decían, si querés empezar algo nuevo, tenés que empezar a decir la verdad siempre. Y saben que ellos todos aprovecharon en ese momento y dijeron, sí, queremos aprovechar algo nuevo, y decían la verdad. Recuerdo a mi esposa diciéndole, ¿y cuando dijiste esto? Dije, no, te mentí. Mi esposa le pegaba, viste, yo sabía. Ellos no tienen a Cristo, ustedes sí. Es un buen momento para empezar un nuevo tiempo y ver días buenos, amén. Y que las cosas cambien en nuestro hogar, y que las cosas cambien en nuestro trabajo, y que las cosas empiecen a cambiar en este lugar también. Refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal. ¿Qué quiere Dios? Que te apartes, que te alejes y haga el bien. Busque la paz y que me encanta este versículo. Yo estoy tranquilo. Yo no le hago mal a nadie, pero que no se metan conmigo. No, hermano. Vos sos un pacifista, vos sos un hijo de Dios. Amén. ¿Sos o no sos un hijo de Dios? ¿Cuánto queremos un año distinto? ¿Cuánto tienen alguno ahí, algún familiar que no le hablas? ¿Algún amigo que tal vez por tu orgullo no lo querés llamar? No, porque la última vez que hablamos me dijo esto y esto. Este es un buen tiempo, hermano.
para buscar la paz. Hay veces que Dios permite un poco de guerra, ¿saben? Después de la guerra, ¿qué viene? La paz. Un poco de conflicto, un poco de adversidades, un poco de situaciones difíciles. Pero ¿saben qué viene después? La paz, y tenemos que luchar para que haya paz. Tal vez Moisés reaccionó de mala manera, pero cada vez que después el pueblo hacía las cosas mal, ¿saben lo que hacía Moisés? Era el primero en reaccionar. Se postraba y clamaba por el pueblo, y Dios lo escuchaba. Y qué bueno que vos puedas empezar a reaccionar de esa manera. Ir, postrarte e interceder y ponerte en medio, en la brecha, para que Dios pueda bendecir a ese pueblo, para que Dios pueda bendecir a tu vecino que te ensucia, como dice el pastor El Palier, a ese que tal vez habló mal de vos. Vos vas a hablar bien y le vas a decir: Dios, bendecilo. Decime que si no lo ves acá, que entre un día, no te gozarías como me gozaría yo. Busque la paz y sígala, porque los ojos del Señor están, Dios está ahí mirándote, Dani. Está ahí atento a tus necesidades, está ahí cuidándote. A ver qué está haciendo hoy Ariel. Está ahí y dice: y sus oídos atentos a sus oraciones. ¡Wow! Y Dios está esperando. ¿Qué me vas a decir hoy, Agu? Esperando escuchar ¿qué? Tu oración. Esperando escuchar tu adoración. ¿Quién me dice amén? Pero el rostro del Señor está en contra de aquellos que hacen, miren, nada nos justifica hacer lo malo. Tal vez hicimos durante mucho tiempo cosas buenas, pero la palabra dice que si el justo empezara a hacer las cosas mal, lo que hizo bien no lo va a justificar. Así que nada nos justifica hacer lo malo. Si hacemos las cosas mal, Dios ya no nos va a mirar con buenos ojos. Su rostro ya nos va a mirar de otra manera. Y dice un poquito más. El 14. Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurado que. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ello, ni te pongas mal, ni te turbes. Amén. Si estás padeciendo algo, sos un bienaventurado. Si estás haciendo las cosas bien, Dios dice, sos un bienaventurado. Seguí haciendo las cosas bien. Amén. Y dice el 15, si no, santificad a Dios el Señor en vuestros. Señor, yo te adoro. No importa esta situación, yo te alabo, yo te exalto. Tú eres bueno. Grande es tu amor, grande es tu misericordia para con nosotros. Dios es fiel. ¿Quién me dice amén? Vamos a santificar a Dios hoy en nuestros corazones. Y estar siempre preparados para presentar defensa, ¿cómo? Con mansedumbre. Que te voy a dar a vos explicaciones. No, con mansedumbre le vamos a hablar. Amén. Y reverencia ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia, para que los que murmuran de vosotros de malhechores sean ¿qué? Avergonzados. Tu testimonio, amén, tu buena conducta le va a mostrar a ellos que están equivocados. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Amén. Nos ponemos de pie. Todo Pedro, el primer libro,
Pueden subir, chicos. Los cristianos fueron perseguidos, fueron maltratados injustamente. Los trataban como malhechores, como si fueran personas que hacían el mal y lo único que querían hacer era el bien. Y Pedro fue uno que lo vivió, pero primeramente lo vio a Jesús y le dio el ejemplo. Y él después fue ejemplo con otros, amén. Y hoy nosotros debemos ser también ese ejemplo para con aquellos que no lo conocen. Personas que hacen el bien, que no pagan mal por mal, que no son vencidos por el odio, por el rencor. En el lugar de la presencia de Dios vamos a encontrar esa paz, ese amor que necesitamos. Dice Timoteo que debemos encender ese fuego de su espíritu. No es un espíritu que Dios nos da cobarde, sino de poder, de amor y de dominio propio. Cierra tus ojos. Señor, te damos gracias por este tiempo. Realmente, Dios, a la luz de tu palabra, hoy puedo ver mi corazón, Dios, que se duele, Señor. Un corazón, Señor, que sabe que delante tuyo no estaba de la forma correcta, el cual guardaba rencores, odio, con ganas de revanchar, con ganas de hacer justicia por mano propia. Hoy puedo ver a la luz de tu palabra, Señor, que estaba equivocado, que tal vez como Moisés no me quería quedar de brazos cruzados y quiero reaccionar ante la injusticia, pero no de la manera correcta. Tal vez soy un iracundo, tal vez soy una persona odiosa. Mi motor no son mis hijos, mi motor no eres tú, mi motor es el odio, es la bronca. Yo hoy la quiero entregar, la quiero rendir. Quiero dejar hoy todo, Señor, a tus pies. Quiero poder ponerme a cuenta contigo, Señor. Y si tengo algún problema con alguien, lo quiero hoy solucionar. Hoy lo quiero poner delante de tu presencia y quiero pedirte que me ayudes a poder ir a resolver ese problema, Señor. Con ese amigo, con ese pariente, con ese hermano, con ese padre, esa madre, ese hijo. Señor, no quiero guardarme nada. Quiero rendirlo delante de ti. Reconozco, Señor, que he actuado mal, que pensé, Señor, que yo era el que hacía las cosas bien, el justo, que no debía por qué sufrir, por qué pasar por estas situaciones, pero tu palabra me dice, Señor, que si he hecho las cosas bien y que estoy sufriendo, pero quiero seguir haciendo las cosas bien, a ti te agrada. Tú me has dado el ejemplo. Quiero seguir tus pisadas, Señor. Quiero pagar el precio, Señor. Quiero que otros te puedan conocer, Señor, a través de mi vida, porque no le voy a pagar mal por mal, porque voy a vencer el mal haciéndole el bien, porque aguas de fuego, Señor, estarán sobre su cabeza, porque no podrá entender, Señor, por qué lo hago, pero lo hago por ti, Señor, porque tú lo hiciste por mí. Bendito Dios, hoy te pedimos perdón. Perdónanos, Dios. Límpianos de toda maldad. Límpianos de toda malicia, de toda perversidad. Límpianos, Señor. Nosotros renunciamos al odio, al rencor. Renunciamos en el nombre de Jesús a querer hacer justicia por mano propia. Renunciamos, Señor, a ese odio que he guardado durante tanto tiempo, Señor, porque he conocido tu palabra y tu palabra me ha liberado. Tú me has liberado, tú me has hecho libre.
libre de ese rencor, libre de ese odio que me mantenía atado. Hoy soy liberado por ti, Señor. Hoy tú rompes las cadenas. Hoy tú rompes las maldiciones. Ese cuerpo enfermo hoy se va a sanar, Señor, en el nombre de Jesús. Oh Dios, haz libre cada corazón en este lugar, cada mente. Libértala, Dios, de toda opresión, de toda mentira, de todo engaño, de todo argumento que ha levantado el enemigo sobre sus mentes. Rompe hoy esas estructuras, Señor, vengativas que hemos traído por años, Señor, rómpelas. Oh, bendito Dios, yo quiero ser un canal de bendición porque tú me has llamado para ser de bendición. Tú quieres usarnos, tú quieres usarme. Y aquí estoy, Señor.